Hola a todos, buenos días. Vamos a esperar unos minuticos a que se conecten las otras personas y ya damos inicio, ¿listo?
Bueno, buenos días a todos. Espero estén muy bien. Yo hoy los voy a estar acompañando porque voy a apoyar hoy al profe Julián. Mi nombre es Sofía Carbonell. Soy abogada egresada de la Universidad de los Andes. Ya llevo trabajando un buen tiempo en derecho laboral individual y sobre todo derecho colectivo. Y hace ya más de 3 años estoy trabajando con Néstor en la firma de abogados Escola. Y bueno, mi énfasis es precisamente derecho colectivo. Entonces, bueno, muy feliz de acompañarlos. El día de hoy aquí estoy muy a su disposición y entiendo entonces que primero vamos a tener la lectura del protocolo. ¿Quiénes son las Correcto, personas? ¿Sí? correcto, Sofía. Muy buenos días. Buenos días, Ya, adelante. ya proyecto, regálame un segundito. ¿Me confirman si están observando, por favor? Perfecto, se ve perfecto. Listo, entonces el protocolo, pues como bien sabemos de la clase anterior, la lectura va a ser a la sentencia C567 de 2000 y la sesión pues se daba en términos del debate sobre la libertad sindical, el pluralismo sindical y las funciones de los sindicatos. La sesión tuvo como propósito analizar el alcance constitucional de la libertad sindical y su relación con la organización interna de los sindicatos, tomando como punto de partida la sentencia C-567 de 2000. La discusión debía partir de la lectura previa del material asignado y orientarse hacia la identificación de problemas jurídicos y preguntas abiertas. Sin embargo, desde el inicio de la sesión, se evidenció una dificultad metodológica. Las exposiciones iniciales no se apoyaron plenamente en la sentencia asignada, lo que limitó el debate inicial. A partir de esta situación, el profesor reorientó la discusión hacia el problema jurídico central planteado en la sentencia y su relación con el pluralismo sindical dentro de una misma empresa. Esto como dando un marco introductorio al protocolo. Permítame un segundito. Desarrollo de la sesión sincrónica. Las primeras intervenciones a cargo de los estudiantes Juan Montes y Soleidi Marín se centraron en explicar el concepto general de sindicato y su marco normativo. Se destacó que el sindicato constituye una forma de asociación protegida por el derecho fundamental de libertad sindical, reconocido en el artículo 39 de la Constitución y desarrollado en el Código Sustantivo del Trabajo, entre los artículos 353 y 428. En esta línea se subrayó que la asociación sindical busca equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores y constituye un instrumento para la defensa de condiciones laborales dignas. Asimismo, se señalaron varias funciones de los sindicatos, entre ellas representar a los trabajadores frente al empleador, participar en la negociación colectiva, velar por el bienestar de los afiliados, administrar recursos y beneficios colectivos. También se envió 87 y 98, los cuales refuerzan la protección sindical, la protección de la libertad sindical, perdón. No obstante, el profesor señaló que estas exposiciones no abordaron directamente la lectura asignada, lo que impidió que se desarrollara el debate esperado dentro del esquema del seminario alemán. La exposición posterior, realizada por Johnny Alexander Marroquín, abordó la sentencia C567-2000 desde una perspectiva general. Se explicó que esta decisión de la Corte Constitucional analiza el alcance del derecho fundamental de libertad sindical, destacando tres dimensiones principales. Dimensión individual, derecho del trabajador a afiliarse o retirarse libremente de un sindicato. Dimensión colectiva, autonomía de los sindicatos para organizarse, elegir directivas y administrar recursos. Dimensión funcional, capacidad de representar a los trabajadores y participar en la negociación colectiva. El expositor también explicó que el legislador puede regular el ejercicio del derecho sindical, pero dichas regulaciones deben superar un juicio de proporcionalidad, es decir, deben ser idóneas, necesarias y proporcionales. Pese a estos aportes, el profesor observó nuevamente que la exposición se limitó a reproducir el contenido de las diapositivas sin desarrollar un análisis crítico del problema jurídico planteado por la sentencia. Ante la falta de discusión, el profesor introdujo el contexto jurídico de la sentencia C567-2000.
La decisión resolvió una demanda contra el numeral 1 del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establecía que en una misma empresa no podían coexistir varios sindicatos de empresa y que en caso de existir solo subsistiría el sindicato mayoritario. La Corte analizó si esta restricción era compatible con la libertad sindical y el pluralismo democrático. El argumento central fue que limitar las existencias de múltiples sindicatos podía afectar el derecho de asociación y el pluralismo sindical protegido por la Constitución como por los convenios internacionales de la OIT. En este punto marcó el eje del debate posterior. ¿Es conveniente o no permitir la coexistencia de varios sindicatos dentro de una empresa? Una primera postura, la de la estudiante Vanessa Quintero, defendió la posibilidad de múltiples sindicatos en una empresa. Se argumentó que en organizaciones grandes o con presencia en distintas regiones, varios sindicatos podrían representar mejor los intereses de diferentes grupos de trabajadores. También se señaló que distintos perfiles laborales dentro de una empresa pueden generar necesidades específicas que un único sindicato podría no representar adecuadamente. El estudiante Manuel destacó que la existencia de varios sindicatos podría favorecer la inclusión y la participación de más trabajadores, evitando la concentración de poder en una sola organización sindical. El profesor, por su parte, planteó una preocupación práctica. Si el requisito mínimo para crear un sindicato es de 25 trabajadores, una empresa grande podría terminar teniendo un número muy alto de sindicatos, lo cual podría generar dificultades operativas para la negociación colectiva y la gestión de las relaciones laborales. Durante la discusión, también se abordaron algunas funciones y límites de los sindicatos en el ordenamiento jurídico colombiano. Entre las funciones más relevantes se mencionaron celebrar convenciones colectivas de trabajo, negociar pliegos de peticiones, representar jurídicamente a los afiliados, declarar la huelga cuando se cumplan los requisitos legales. Al mismo tiempo, se discutieron algunas prohibiciones, como impedir la libertad de trabajo o obligar, me quedó un error, qué pena, a los trabajadores a afiliarse o permanecer en el sindicato. Otro tema relevante fue el contrato sindical, definido como el acuerdo mediante el cual un sindicato presta un servicio a una empresa a través de sus afiliados. El profesor señaló que esta figura ha sido objeto de críticas y litigios, pues en algunos casos se han utilizado como mecanismo de tercerización laboral indebida, generando situaciones de contrato realidad. Como conclusión, la discusión permitió identificar que la sentencia C-567 de 2000 constituye un hito en la interpretación constitucional de la libertad sindical en Colombia, al introducir el debate sobre el pluralismo sindical dentro de las empresas. Al mismo tiempo, la sesión evidenció la importancia de la preparación previa en el marco del seminario alemán, ya que el análisis crítico de las lecturas es el punto de partida para el debate académico. La clase dejó planteado un problema central para el derecho colectivo del trabajo: determinar cómo garantizar la libertad sindical sin afectar la eficacia de la representación colectiva ni el equilibrio en las relaciones laborales. Este es el protocolo realizado por mi compañera María Paula Bernal y yo, quien les hablo. Listo, perfecto, muchísimas gracias, muy claro el protocolo. Ahí yo quería decirles, no sé si alguien tiene una última intervención sobre el tema que discutieron la clase pasada, sobre todo la sentencia, que es algo, es una sentencia bastante polémica en el mundo del derecho colectivo. No sé si alguien quiere intervenir algo más o podemos pasar a la exposición. Creo que no hay más comentarios. Sí, dijeron que no. Listo, perfecto. Entonces, muchas Vale, gracias y vale. podemos pasar a la exposición de la sentencia que teníamos para hoy. Listo, profe, no sé si comenzamos, ¿se nos indica? Sí, de una. Gracias. Gracias, profe. Buenos días, compañeros. El objetivo de nosotras con mi compañera Kelly Vanessa Quintero
pues es que ustedes comprendan, digamos, por qué la Corte consideró inconstitucional y qué implicaciones prácticas deja la negociación colectiva en Colombia. El tema que vamos a presentar es la sentencia 063 del 2008, y en esta sentencia se trata un tema central del derecho laboral colectivo, en donde se analiza la relación entre la libertad sindical y la negociación colectiva, y en especial qué es lo que ocurre con las minorías sindicales cuando la ley le da toda la representación a un sindicato mayoritario. Analizaremos también, pues digamos que la pregunta de fondo en esta sentencia es si en una empresa hay varios sindicatos, puede pasar de que uno solo represente o negocie los intereses de los demás y los minoritarios pues queden sin voz. El problema jurídico central de esta sentencia es una demanda que presenta el señor Nixon Torres Cárcamo contra el numeral segundo del artículo 26 del decreto ley 2351 de 1965. ¿Qué es lo que dice ese artículo? El artículo dice: cuando en una misma empresa coexiste un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores para todos los efectos de la contratación colectiva corresponderá al sindicato que agrupe la mayoría de los trabajadores de dicha empresa. Digamos que en esencia lo que quiere desenredar, digamos, la sentencia, pues es de que si un sindicato de base o un sindicato gremial, pues tiene la representación, ¿no? Y qué efectos puede tener esa contratación o representación colectiva que agrupa ese sindicato mayoritario. ¿Qué hace? La idea de fondo de esto es que presenta ese conflicto constitucional entre la regla mayoritaria, que dice que es de eficiencia, porque pues es quien tiene la mayoría de los asociados, y pues en contra o en versus el pluralismo sindical y los derechos de las minorías. La Corte plantea o pregunta que si esa regla mayoritaria se convirtió en un monopolio, es decir, que estaría como anulando los derechos de los sindicatos minoritarios. En esta diapositiva pues hicimos un informe ejecutivo del fallo, en indicarles y darles a conocer a ustedes cómo funcionaba ese sistema antes de la norma demandada y qué ocurrió con el fallo. Pues como les dije, la norma demandada pues fue ese artículo segundo del decreto ley 2151, en donde decía que la representación estaba concentrada en un sindicato mayoritario, y pues los demás quedaban sin voz. Y por supuesto pues las propuestas no podían ser tenidas en cuenta en cierto sentido. El fallo declaró la inexequibilidad del artículo, en donde antes predominaba ese enfoque unitilarismo sindical, en donde la negociación pues pertenecía a los mayoritarios, y este fallo pues introduce un enfoque pluralista, en donde esa existencia de esas minorías sindicales puede traducirse en el silencio, ¿sí? Entonces les da como esa pérdida de capacidad negociar que tienen las minorías. No se explica pues que esta regla pues tuvo una transformación que a través de la Corte, donde se mueve ese sistema de exclusión a una práctica realmente efectiva de todos los sindicatos, a una participación efectiva. El status quo de la norma demandada pues nos dice que la regla vigente hasta ese momento organizaba esa negociación colectiva antes de que la Corte interviniera y diera su fallo. La condición pues era que existieran varios sindicatos en una empresa gremial o industrial, y pues esa norma demandaba pues era la regla mayoritaria de representación. Esa consecuencia que tuvo con el análisis de esta sentencia pues es que efectivamente los sindicatos minoritarios pues tuvieran como esa voz y fuesen escuchados en cuanto a sus propuestas y digamos sus necesidades que tuvieran dentro de cualquier empresa.
y que existiera pues esa negociación como colectiva y fuera participativa. Eh, pues esto en la práctica significaba que no se podía no podía ser representado ni discutir directamente un pliego de condiciones de la parte minoritaria y esas negociaciones pues dependían de ese de ese sindicato mayoritario, quedaba supeditado, digamos, a esa incorporación de ese pliego de condición, de peticiones. En la siguiente diapositiva, compañera. En esta nos indica que, pues digamos que la libertad de asociación y la negociación colectiva, pues está fundamentado en la Constitución política y que pues tiene sus fines específicos, que pues es la libertad de asociación, en donde pues los trabajadores pueden constituir sus sindicatos, y la negociación colectiva, pues que todos pues mm, tengan su fin común, sean las propuestas pues sean comunes y en favor de los trabajadores. La siguiente, compañera. Aquí en el bloque constitucional, pues constitucionalidad, digamos que la ley menciona dos convenios de la OIT que son muy importantes para este mundo del derecho laboral colectivo, que pues son el 87 y el 98. Y el convenio 154, que es, digamos, una norma que incorpora a la ley nacional, pero pues aunque es una norma superior, pues esta no puede, esta incorporada a la ley nacional, pues esta no puede contradecir los convenios de la OIT, ¿sí? En esta, pues en la parte superior está la Constitución política que protege la libertad sindical en el artículo 54 y 39, como ya les indiqué, y garantiza pues esa negociación colectiva, donde dice que un sindicato pues un sindicato no solo puede existir y actuar y negociar por sí solo, también debe escuchar a las minorías. Mm, en el siguiente pues aparecen los convenios de la OIT que ya les hice mención y lo reconoce como bloque de constitucionalidad traídos e incorporados a la ley nacional por tratarse de derechos fundamentales de trabajo. Son convenios que pues a la postre pues han reforzado todo lo que tiene que intervenir y, y digamos, limitar debidamente la actuación y la libertad sindical. Luego, pues encontramos el convenio 154, eh, y aunque la Corte en esta sentencia dice que no hace parte de ese bloque constitucional de constitucionalidad, pero sí debe estar incorporado a la ley interna porque pues este no puede contradecir estos convenios que están digamos, en un orden superior en esa pirámide de Kelsen, ¿sí? Y en la base, pues encontramos la norma demandada, que es el decreto 2351 de 1965, que era el que le otorgaba la exclusividad al sindicato mayoritario. Y pues esta, siendo una norma inferior, pues terminaba dejando sin negociación real a los minoritarios y pues chocaba directamente con el marco superior y por eso esta sentencia lo declaró inexequible. Bueno, buenos días. Fundamentos jurídicos y test de proporcionalidad realizado por la Corte al numeral 2, o sea, la norma demandada. La Corte estableció que los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva no son absolutos y pueden ser limitados por la ley, pero sin embargo las restricciones que generaba este artículo eran irrazonables y desproporcionadas. Cuando hicieron un análisis de la idoneidad, la disposición demandada otorgaba representación exclusiva para la contratación colectiva al sindicato mayoritario, dejando sin voz a los sindicatos minoritarios.
la Corte reconoció que esta medida, que en un principio parecía ajustarse a los propósitos constitucionales y a los lineamientos de la OIT, como el 154 que acabo de explicar Lore y al 163, que buscan el reconocimiento, buscan el reconocimiento del sindicato más representativo para facilitar y fomentar la negociación colectiva. En el análisis de proporcionalidad y razonabilidad se encontró que sacrificaban otros derechos. El punto central donde falla el test es en la afectación desmedida de los derechos de las minorías del sindicato minoritario. La Corte concluyó que el propósito de fomentar la negociación a través del sindicato mayoritario no atendía al principio de proporcionalidad porque se llevaba a costa del sacrificio de autonomía de los sindicatos minoritarios. La conclusión del test en el escrutinio de la Corte determinó que no existía una justificación constitucional para esta restricción y por eso estableció que esto era irrazonable y desproporcionado. Quisimos mostrarles en este círculo, como un círculo vicioso, el vicio de representación impuesto por la Corte, que la regla general era la representación le pertenecía al sindicato mayoritario y excluía al sindicato minoritario, lo que generaba una suplantación en la autonomía y en la representación, porque si una persona decide vincularse a un sindicato, así no sea el mayoritario, es porque considera que este sindicato se alinea con sus intereses propios, pero por la normatividad no los podía representar, sino que lo representaba un sindicato mayoritario que a pesar de proteger los derechos de todos los trabajadores, pues se podían encaminar por unos intereses que no eran los propios. Esto desincentiva la afiliación al pluralismo sindical y lo que generaba era un monopolio artificial del sindicato mayoritario. Quisimos traer pues este extracto de la sentencia C567 del 2000, que fue la exposición anterior. La representación sindical es un asunto que se gana en la misma lucha democrática y no por medio de una legislación. Es un antecedente. Cada una de las sentencias que hemos venido analizando son como una lucha que se ganó en pro del sindicalismo, ¿cierto? Porque pues estaba muy limitado anteriormente. ¿Por qué es importante? Porque si logramos con la sentencia anterior que pudiese haber pluralidad sindical, en este artículo demandado se vacía ese derecho. ¿Por qué? Porque dice, sí, pueden haber varios sindicatos, pero solamente tiene voz y voto el sindicato mayoritario. Entonces, el sindicato minoritario pues no tiene derecho a poder hacer uso de él como tal. Nos pareció importante que pudiéramos diferenciar lo que es la negociación colectiva, que es el género, que es un derecho constitucional. La negociación colectiva está plasmada en el artículo 55 de la Constitución Política y al mismo tiempo es un proceso y una concertación entre el empleado y los trabajadores o las organizaciones sindicales. ¿Qué incluye esto? Presentar pliegos, mesas, comisiones, intercambio de propuestas. Y la idea es que los sindicatos o los empleados a través de los sindicatos puedan participar de esta negociación colectiva y que no simplemente hagan parte de la convención colectiva, que es como tal el resultado. La Corte dice que se puede regular el resultado, pero no se puede prohibir su actividad. La decisión de la Corte, como le dijimos desde un principio, fue declarar inexequible el numeral 2 del artículo 26 del decreto legislativo. Eso significa pues que esta parte fue expulsada del ordenamiento jurídico, ya no va a existir un monopolio legal del sindicato mayoritario. Ahora todos los sindicatos después de este momento tienen derecho a presentar pliego de peticiones, a ser escuchados, garantizando un ecosistema laboral más diverso. De esta sentencia también es importante explicar la aclaración de voto del magistrado Jaime Araujo Rentería, que aunque él estuvo totalmente de acuerdo pues con el fallo de la Corte, quiso hacer aclaraciones a la parte emotiva de la sentencia. En primer lugar, eh, el punto donde él tuvo mayor distanciamiento, porque hasta ese momento estamos hablando, hasta esa sentencia, pues en esa sentencia, ¿qué se ganó?
que sí, que pudieran haber varios sindicatos que pudieran poner pliegos de condiciones, pero al final solamente habría hasta ese momento una sola convención colectiva. Y él decía que si todos tenían voz, pues lo ideal sería que pudieran haber varias convenciones colectivas que representaran los intereses de los trabajadores que estaban vinculados a estos sindicatos. También la consecuencia práctica de la inexequibilidad es la de haber declarado inconstitucional esa restricción que pesaba sobre los sindicatos minoritarios, logrando que cada sindicato pueda tener su propia convención colectiva y lograr la participación de todos los trabajadores. Hizo énfasis a los antecedentes que han habido, donde se ha ido generando un precedente legal en cuanto a todos los derechos que se han ido ganando. Y por último, recordó que la representación de un sindicato es un asunto interno que pertenece al núcleo de la libertad sindical y que el legislador, o sea, el Estado, no debe intervenir imponiendo reglas que afecten este derecho constitucional. La conclusión que nos deja esta sentencia es que protege la voz de los pequeños, asegurando que todos puedan ser escuchados, fortalece el pluralismo sindical, valida la idea de la diversidad de opiniones que son buenas dentro de una empresa y nos recuerda algo clave sobre la democracia, que no es solo que gane la mayoría, sino que también se va a proteger y garantizar que las minorías también tengan derechos y tengan un espacio para participar. Para los sindicatos, después de esta sentencia, ¿qué hecho relevante nos dejan? Que les permite buscar una participación en la negociación, mejora el incentivo a la afiliación, al permitir que todos los sindicatos sean escuchados. Qué pena. Para las empresas que deben, ¿me están escuchando? Sí, yo sí. Sí, aquí también. Sigue, tranquila. Para las empresas, pues que obviamente deben adecuar su equipo de recursos humanos porque ya va a haber una diversificación y deben de tener pues como nuevas técnicas de negociación y se les quitó pues como la limitación administrativa porque principalmente una de las bases para que solamente se escuchara al sindicato mayoritario era por administración y por facilidad de negociación. Entonces ellos deben expandir las formas en que se van a relacionar y a comunicar en las mesas de negociación con los demás sindicatos. Eso sería todo. Y la pregunta de Ya discusión. va. Y nosotros colocamos estas preguntas de debate, pues como el profesor nos ayuda a escoger como cuál, o si le parece, él genera otra pregunta si esta no está enfocada a lo que él iba a colocar en la clase. Entonces, primero, ¿cómo debe ponderarse el pluralismo sindical y la protección de las minorías frente a la necesidad práctica y administrativa de mantener las reglas laborales unitarias en una organización? O segundo, la coexistencia de múltiples convenios colectivos dentro de una misma empresa fortalece la verdadera autonomía sindical o debilita la capacidad de presión de los trabajadores, que digamos que esta ha sido como una duda que ha estado dentro de la discusión en el curso. Mm. Vámonos con la segunda. ¿Alguien quiere intervenir? Ya ahí la pregunta está planteada. Si quiere, déjenla proyectada, Vanessa, para que los compañeros la puedan leer y procesar. Gracias. Listo. Pues bueno, por ejemplo, desde lo que analizamos en esta sentencia, y mi punto de vista es que no la debilita porque la Corte fue muy clara al decir de que a pesar de que todos puedan opinar, ellos sí pueden regular la forma en cómo las personas van a opinar y no es que simplemente porque exijan un pliego de condiciones es que se les va a conceder, simplemente que se van a escuchar todas estas diferentes opiniones o requerimientos que tienen. De acuerdo, sí. ¿Alguien está de acuerdo, en desacuerdo? ¿Nele, yo o qué? Sí.
Sí, yo tuve la oportunidad de leer. ¿Listo? Pues, Adelante. profe, la verdad es que, bueno, y como lo he mencionado en clases anteriores, yo soy de los que opino que la pluralidad en este camino, digamos, de exigir o de solicitar pliegos de una manera colectiva, lo que hace es dividir, ¿sí? Divide y pues ahí sí como el viejo dicho, quien divide reina y no precisamente pues en favor de los trabajadores, sino en favor, digamos, del que tiene el poder. Y necesariamente pues el que tiene el poder siempre busca, digamos, la división pues para pasar el provecho. Y también lo decía yo en una clase anterior, considero yo, profe, que desconocer la ley es que hace que las personas busquen alternativas o no se sientan identificados bajo una figura real de sindicato. Es decir, si conociéramos la ley, se estructuraría de manera conjunta y en beneficio en general, digamos, de la masa laboral, un sindicato fuerte, un solo sindicato, ¿sí? Pero como pues esto ha perdido tanta vigencia, leía yo esta semana pasada que el porcentaje de personas sindicalizadas en Colombia ha venido bajando, ¿sí? Viene disminuyendo. Y creo yo que la raíz o la justificación es que las personas ya no se sienten identificadas y cuando yo no me siento identificado en un sindicato, pues busco una manera de propiciar o de afiliarme a otro y al final pues el resultado viene siendo el mismo, o sea, un montón de necesidades insatisfechas donde solamente al final, a través de la huelga o el cese de actividades, se busca a las malas conseguir unos beneficios, pero que no son beneficios a largo plazo y sostenibles. Son cositas puntuales y entonces cada mes, cada 2 meses, otra vez la misma dinámica. Mm. El meeting, el paro, la huelga, pero pues las necesidades siguen. Las necesidades siguen. Y otro factor que yo veo que se impacta con el pluralismo sindical es la producción industrial, porque yo digo que si existiese suficiente producción, si existiese muchas cosas que hacer, me atrevería a decir que el sindicato casi que y los beneficios vendrían por sí mismos. Vendrían porque, pues, habiendo que hacer, las empresas pagarían bien, se buscarían beneficios para todos, porque, pues, las empresas saben, o sea, un trabajador satisfecho les va a producir más. Mm. Pero, pues, ante un nivel productivo bajo de una economía como la colombiana, pues, definitivamente lo que todo el mundo hace es subsistir, tanto las empresas como los trabajadores. Nos dedicamos a subsistir, a ganar lo necesario y ya. Y ahí vamos. Ese es como mi aporte, profe y compañeros. Felicito a los compañeros por la exposición, bastante clara, bastante detallista, digamos, en el concepto de de la corte. Y pues ese era el aporte, profe. Bueno, buenísimo. Gracias, Evi. Juan Carlos. Buenas, profe, ¿cómo está? Profe, dos cositas que me parecen importantes. Con el tema de que varían varios sindicatos, se acaba el monopolio sindical, que a veces hay mucho monopolio. Y como le decía yo al profe en las anteriores clases, a veces la corrupción del sindicalismo, que ya no buscan el bien del trabajador, sino el bien de los que lo dirigen, han acabado con la seriedad de un ente tan importante, ¿cierto? Y lo segundo, que siempre lo he dicho y lo dijo ahorita nuestro compañero, es pierden poder de negociación, ¿cierto? Yo conozco una entidad estatal, eh, el director lleva más de 10 años y están a punto de sacar, el sindicato lo iba a sacar y estaban trabajando. ¿Y qué hizo él? Estrategia, montó otro sindicato al que él le ayuda y permanece en el poder. Entonces, al final, ¿qué? Mm. Estos dos puntos me parecen importantes. De acuerdo. Gracias, Juan Carlos.
Y Marcelo. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bueno, profe, en atención a la pregunta de la consistencia de múltiples convenios colectivos dentro de una misma empresa, pues para mi concepto eh, sería muy viable y lo que han dicho los compañeros es muy acertado. Tenemos siempre como una problemática en donde estos grupos sindicales, digamos, en mi concepto, no los tienen en cuenta las necesidades que tienen los empleados. Y en atención a eso no se le da como la verdadera importancia, la independencia que ellos manejan y siempre recaen en que sean escuchados y estas situaciones de necesidad sean fortalecidas, sean manejadas, se tengan como una autonomía y se les reconozca estos derechos para que puedan originar unas soluciones asertivas y apropiadas. Y lo que decía los compañeros es muy cierto. Se ven muchas situaciones de sindicatos, huelgas, digamos así, en ese concepto, donde siempre llegan como a un punto donde no los escuchan y todo queda como en el tintero, pero si se le ve como una forma de que puedan tener una verdadera autonomía, se puede de pronto originar de pronto a llevar de pronto a unos conceptos y una organización mucho más efectiva para los trabajadores. De acuerdo. Gracias, Marcelo. ¿Alguien tiene, antes de yo intervenir, alguien tiene alguna otra cuestión como que quisiera plantear aquí en la discusión? Porque quiero recoger todo. Profe, pues es que la sentencia, digamos, la norma, pues antes de que fuera demandada, digamos, como el escudo de que ese sindicato mayoritario era como quien organizaba, digamos, las ideas de la industria y de la empresa y de las personas que lo digamos, participaban en ese sindicato, ¿no? Que era como una norma para organizar, pero en el fondo de la situación era que eso se convertía en una monopolización, porque si no, digamos, si no tenía el 50 más uno, el sindicato, pues quedaba prácticamente anulado y no tenía ni voz ni voto en una mesa de negociación. De acuerdo. Completamente de acuerdo. ¿Algún otro comentario o algo particular? Bueno, creo que no. Primero, muchas gracias a las expositoras. A mí me gustó mucho. Siento que captaron muy bien como el espíritu de la sentencia. Y antes de yo intervenir y darles como otro debate, solo un tip práctico. Tráiganse el problema jurídico textual y literal de la Corte Constitucional, porque así va a ser un poquito más fácil aterrizar como el debate y uno ya poderle hacer los aportes. Entonces, pero nada más eso, de resto, muy bueno, me pareció muy, muy chévere. Las felicito. Y bueno, ahora yo quiero rescatar un poco todo lo que ustedes han dicho y quiero irme a una parte especial que ustedes conversaron al principio y es, les planteo otra pregunta. ¿Cuál es el efecto jurídico de la negociación colectiva? Es decir, ¿por qué la Corte Constitucional problematiza que el efecto jurídico recaiga en solo en una organización mayoritaria, dejando de lado el sindicato minoritario? Porque los demás no pueden ejercer su derecho, simplemente es un derecho en texto, en norma, pero no lo pueden ejecutar. Ejecuto cuando puedo expresar cuál es el problema, puedo hacer parte de la negociación, puedo proponer. Ellos tenían un derecho vacío, o sea, sí, hay pluralidad sindical, vos puedes estar, pero pues no pueden hacer nada porque se tienen que limitar a lo que busca el sindicato mayoritario y ellos no eligieron al sindicato mayoritario porque no representaba sus intereses, por eso eligieron otro. Exacto. ¿Y cuál es el efecto como práctico, como material de eso que estás diciendo, Vanessa? ¿Cómo así? O sea, como cuál crees que es la materialización de, por ejemplo, que yo no me vea representada eh, con este resultado de la negociación colectiva. Pues es eso, la se me fue la palabra. Bueno, Desincentivación.
Eso La sí, las discriminación, ¿no? personas ya La no quieren anulación. pertenecer porque si estoy, pero no puedo ser escuchado, entonces ¿cuál es la idea que está? Y por eso es que se creaba ese monopolio artificial del sindicato mayoritario. ¿De acuerdo? Sí. Y Magdi, la ¿vas a decir algo? consecuencia pues, es la anulación de las peticiones que los sindicatos minoritarios pues tuvieran, ¿no? Sí, Quedaba centrada solo en el mayoritario. sí, voy a quitarles, disculpen el mando, pero, no, espérenme un momento, que este todavía no se los quiero mostrar. Quiero que nos vayamos a la sentencia porque, si se dan cuenta, lo que ustedes dicen es completamente cierto, pero la materialización de eso es que a mí la convención colectiva únicamente va a representar los intereses del sindicato mayoritario. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí es muy importante la definición que trae la Corte Constitucional sobre qué es una convención colectiva. Discúlpenme, no veo cómo compartir todo. Espera. O sea, sí, ellos estaban para la firma de la convención colectiva, pero pues probablemente no había ninguno de sus intereses en esta convención colectiva y por eso fue el salvamento de voto del magistrado, porque Exacto, por pues eso si hay también varios está. sindicatos, pues deben haber varias convenciones que representen esos intereses. Exacto. Y quiero que nos vayamos aquí. Vean, eso que está diciendo Vanessa es absolutamente importante y por eso me gustó mucho también que trajeran la aclaración de voto, porque eso es lo que refleja la aclaración de voto. Entonces dice como, es que a pesar de todo esto, el efecto material, como que nosotros queremos demostrar, es que el resultado de una negociación colectiva es una convención colectiva, pues inicialmente, ¿no? Después, cuando vean tribunales de arbitramiento, van a ver cómo eso se refleja en un laudo, pero inicialmente el resultado es una convención colectiva. ¿Y qué es una convención colectiva? Una convención colectiva no es solo decir como, ay, mira, es que este fue el pliego y acá este fue el resultado. No, sino que se vuelve como una guía y una directriz y se vuelve parte de los contratos de trabajo. Entonces, esto ya empieza a formar unas obligaciones tanto para la empresa como para el sindicato y nos empieza a marcar em, como una ruta muy importante y ahorita quiero otra vez mostrarles el grafiquito que después más adelante lo van a ver de las etapas de negociación, pero esto es vital porque eso ya nos empieza a marcar como una ruta, nos empieza a marcar un piso para la organización sindical y para la empresa. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí, entonces, ¿qué es un pliego de peticiones? Pues, como bien lo dice, la idea es desarrollar unas peticiones, pero estas peticiones vienen frente a ciertas demandas o intereses de los trabajadores. Y con base en eso es que nosotros discutimos, nos sentamos y vemos qué es lo que vamos a dejar como regla y como parte de nuestro contrato de trabajo, como obligación tanto para el empleador como para el trabajador. Entonces, lo que quiere problematizar la Corte es que, claro, cuando esto lo dejamos centrado en una organización sindical mayoritaria, lo que estamos haciendo es que no se vean realmente representados todos el sindicato minoritario y estamos dejando de lado un montón de demandas y como un montón de exigencias e intereses que no van a ser parte del contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces estamos dejando de lado muchas cosas, que ahí creo que hay un chat. Ah, sí. Estamos dejando de lado un montón de cosas vitales que no van a ser parte de nuestros contratos de trabajo. Entonces, lo que dice la Corte es como esto es muy problemático porque si bien la representación sindical, y esto quisiera que se lo interiorizaran, la representación abarca muchas actividades, no únicamente la negociación. Sin embargo, la Corte Constitucional ha hecho un trabajo juicioso en determinar que la negociación colectiva es la actividad principal de representación que tienen las organizaciones sindicales. Y por eso es que en Colombia ha pasado un fenómeno tan particular con la multiafiliación, porque nosotros hemos estado muy preocupados en que la gente se vea realmente representada y que tenga la oportunidad no solo de decir como, vea, yo creo que esta persona me representa, sino que diga como, es que yo quiero que también traiga mis intereses a una mesa de negociación. Es decir, quiero que mis intereses empiecen a ser discutidos con el empleador, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí en Colombia, la verdad, es un fenómeno muy particular. eh, la Corte le ha dado como tanto énfasis e importancia a la multiafiliación. Pero ahí sí quiero recoger un poco todos los aportes que han hecho los demás. Eso nos ha generado unas problemáticas en la práctica muy, muy fuertes, porque pues sí han existido como unos usos no adecuados de eso. Entonces yo ahí les
quiero plantear otra pregunta para que sigamos un poco la discusión jurídica. Es, no sé si ustedes saben, pero ojalá sí. El Código Sustantivo de Trabajo determina que cuando existe un sindicato mayoritario, que es más de la tercera parte, em, los beneficios económicos, o bueno, los beneficios de la convención se hacen extensivos a todos los trabajadores de la empresa. Entonces, ¿ustedes cómo creen que eso va en contravía? O si creen que si va en contravía, no va en contravía de esto que está planteando la Corte. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo dos sindicatos? Uno mayoritario, uno minoritario. Adelanto negociación colectiva con ambos. Sacamos dos convenciones colectivas. Pero al final, esta convención colectiva del mayoritario empieza a extenderse a los demás trabajadores, así no estén afiliados. Y ellos empiezan a disfrutar de ese tipo de beneficios y consideraciones. ¿Cómo creen que eso puede llegar a ser contradictorio con todo lo que estamos planteando aquí o con los planteamientos de la Corte? Yo pensaría, profe, que no es contradictorio. Ujú, Para mí lo contradictorio es, o sea, porque el beneficio, pues, debe ser para todos. Pero, por ejemplo, la cuota sindical, ¿por qué? Si la persona no está asociada directamente, ¿por qué se le tiene o sea, por qué la tiene que dar? ¿No claro. se supone que todo esto se basa, digamos, en la libertad? Total. Sí, O es, lo que se ha dicho es que se tiene que hacer como una especie de descuento, como un descuento simbólico, por así decirlo, porque no es cota no, no es sindical per se. simbólico, Ah, a sí, todos o se sea, le cobran no, a lo igual. que me refiero no tiene el mismo nombre cota sindical, el descuento, sino que se hace porque yo me estoy beneficiando del trabajo de la organización sindical sin estar afiliada. Pero es lo que tú dices, como si se supone que esto viene ya un poco más de la libertad y el ámbito de la organización sindical, yo porque al final voy a tener que estar haciendo, por ejemplo, estos aportes económicos. Correcto. Sí, yo pensaría que el beneficio va en vía, o sea, digamos, va en línea con lo que la Corte promulga y resuelve, Ujú, basado pues en el Código Sustantivo de Trabajo y en los artículos de la Constitución. Eh, Pero, pero pues lo que pasa es que el beneficio para pocos después se convierte en obligaciones para muchos. ujú, exacto. Y es ahí donde sí pienso yo, de manera muy personal, que se tergiversa el sentido y el espíritu de lo que es la convención. Así es. Y hace parte de lo mismo, porque eso, digamos, se traduce en qué? En que van a salir más sindicatos, van a salir más requerimientos, se siguen presentando las huelgas, los meetings, el cese de actividades. Entonces es como un círculo de nunca Vicioso, acabar. tal cual. Magdi, ¿vas a decir algo? Pues en el ejemplo que plantea la profe, pues sí pensaría de que eso puede ¿cómo se dice? O sea, van a existir personas que ya no quieran afiliarse, digamos, al sindicato que tenga esas tres partes de la empresa, porque pues van a decir, no tiene sentido afiliarme, contribuir con unos aportes, si de todas maneras lo que vaya a lograr el sindicato, pues me va a beneficiar a mí, ¿no? Ujú, Yo lo entendí desde esa perspectiva, porque pues puedes dibujar digamos, como el sentido del sindicato o el objetivo de la reclamación de esos derechos, porque pues no va a haber como ese interés de quererse uno afiliar, de reclamar sus derechos, porque pues en consecuencia pues todos vamos a estar beneficiados de esas negociaciones. ¿Por qué? Pues por el derecho a la igualdad, porque pues no se puede desmejorar a los empleados y todos los efectos económicos que esas negociaciones puedan tener, ¿no? claro. Sí, yo ahí les quiero traer como un caso que nosotros tuvimos muy particular y les planteo esta pregunta porque, o sea, era una empresa, tenía un sindicato mayoritario que después tuvo como una disidencia. La disidencia hizo un sindicato minoritario. Punto es que empezaron a como a confluir y a conversar un poco los dos sindicatos y empezaron a presentar pliegos unificados. Perfecto, todo muy bien, pero otra vez empezaron a tener como muchas diferencias
y los sindicatos se empezaron otra vez a distanciar y a presentar dos pliegos cada uno. Pero como este sindicato es mayoritario, al final, por ejemplo, la mayoría de todo el sindicato minoritario es multiafiliado. Y al final, solo tres personas se benefician de la convención colectiva del minoritario y el resto del mayoritario. Entonces, yo creo que esto sí pone como un lente especial en la práctica que es, bueno, pero ¿qué estamos haciendo con todas estas multiafiliaciones y qué estamos haciendo con esta multiplicidad de sindicatos? Porque si bien cada uno puede representarse y hacerlo, pues al final realmente qué resultado está haciendo y cuál ha sido el resultado como de estas luchas que al final se están dando los sindicatos minoritarios. Y también rescato lo que los compañeros decían en algún momento, y es que, bueno, por ejemplo, también qué pasa con toda esta multiafiliación cuando empiezan a formar sindicatos de papel. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy irónico que el derecho colectivo pues pretenda la negociación y el diálogo y los mismos sindicatos son los que a veces empiezan a chocar entre ellos y no quieren y entonces por ejemplo yo me peleo con uno, con el otro, entonces empiezo a formar mi sindicato o entonces hago un sindicato de papel y al final empiezo a perderle como todo el sentido constitucional y bueno, jurídico que tiene una organización sindical. Entonces empezamos a perder este ejercicio de negociación colectiva, perdemos también como los resultados que son las convenciones colectivas. Entonces eso es muy importante. Yo ahí ya quería plantearles como una última pregunta para ya después mostrarles un poco el gráfico. Quiero cerrar un poco la clase con el gráfico de cómo es el proceso de negociación. Quiero preguntarles, bueno, ¿y cómo piensan que este tipo de planteamientos de la Corte afectan, por ejemplo, en estas propuestas que tiene el gobierno actual sobre la unificación de la negociación colectiva? Entonces, hacer una negociación colectiva por sectores. ¿Qué opinión les trae eso conforme a lo que vemos en la sentencia? Y la representación de los sindicatos minoritarios con los mayoritarios en procesos de negociación colectiva. Profe, Pues no, en me este, perdí. ¿Me lo puedo volver a Ok, plantear? voy Porque a volverlo a hacer un me poquito más fui. clara. Sí. El gobierno, este gobierno, ha tenido una intención muy clara. Bueno, ya no alcanzó, pero creo que es algo que va a seguir promocionando. Igualmente, tenía la intención de unificar la negociación colectiva por sector. Es decir, el sector hidrocarburo iba a sentar solo una mesa de negociación única entre los empleadores de ese sector y los sindicatos de ese sector y hacer como una convención colectiva como única aplicable a todos, ¿sí? Estuvo muy criticado porque empezó precisamente a decir como, bueno, ¿y qué pasa con todo el desarrollo que hemos tenido aquí en Colombia sobre la representación de los sindicatos? Entonces, y empezó a hacer muchas preguntas, ¿cómo se van a representar los más chiquitos? Entonces, por ejemplo, creo que el sector de hidrocarburos es perfecto porque, por ejemplo, tenemos uno gigante que es la uso, pero hay muchos otros que empiezan a estar en juego frente como distintas actividades que podrían también llegar a tener una participación ahí. Entonces, quiero preguntarles, conforme a lo que vimos en la sentencia de hoy, ¿cómo ven ese ideal de negociación colectiva como unificada por sectores? Es algo que en otros países lo tienen. Ahorita no recuerdo cuál, si no estoy mal, creo que es Francia. Creo que Francia lo tiene. Y aquí en América Latina creo que es Argentina o Chile, yo les confirmo. Y tienen esta idea de sentarse y hacer como una mesa de negociación unificada. Entonces, pues, ¿qué opinión les presenta eso y como qué desafíos, conforme a lo que vimos ahorita en esta sentencia, encuentra? Pues Pues uno profe, a inicia. mí... Ah, dale, dale, Vanessa. Yo lo hago pequeñito porque tú eres el experto en el tema. Uno inicialmente, y así como lo plantea la profe, va en detrimento de lo que ya hemos ganado, ¿cierto? Es como reversar. Y a eso, aunado a eso, es la mala praxis que tenemos de la figura del sindicato, el mal uso que se le ha dado a esta figura, que es como el agravante acá en Colombia. Ya, esa era mi Total. participación. De manera personal, profe, yo lo veo perverso. Es más, yo no lo veo que en ningún sentido se unifica, más bien se sigue disgregando. O sea, para mí iría en contra de lo que la sentencia está, digamos, promulgando.
que es la solución de conflictos, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Porque pues como los políticos son hábiles, ellos no les, o sea, ¿por qué la condición laboral de todo el sector industrial de Colombia, por qué no se basa, por ejemplo, en los pliegos de la uso? Sencillo, porque no hay tanta plata, ¿sí? O sea, para mí un principio, eh, para comenzar, sin ser, digamos, las mejores condiciones, porque creo que se podrían mejorar mucho, mucho más, son las condiciones de la Convención del Abuso, ¿sí? Los pliegos que el abuso, digamos, negocia y lo que existe, para mí es muy bueno. Un obrero gana más que un profesional recién egresado. Un obrero del sector de hidrocarburos gana más que un profesional recién egresado. Los cargos profesionales no están reglamentados en la Convención del Abuso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si fuese en beneficio de todos, creo que sí serviría negociar bajo el sindicato mayor. Pero como el gobierno no va a poder satisfacer todas esas necesidades y básicamente todo esto termina en términos económicos, pues necesita hacerlo de manera disgregada. Imagínate, no sé, imaginémonos pagando los salarios de hidrocarburos en el tema de construcción de vías o en el tema de infraestructura. Pues eso se vuelve insostenible porque no hay Total. política fiscal, monetaria de ningún gobierno, sobre todo cuando no se basan en generar valor, sino en gastar. ¿De dónde van a sacar tanta plata ellos? Entonces, para mí, lo hacen por esto, o sea, de manera doctrinal, chévere, chévere y suena bonito, pero en la práctica no lo van a poder hacer. Entonces, por eso lo quieren o lo llevan a que sea de una manera sectorial o por sectores. Porque es que a veces nos quedamos solamente en el marco jurídico, pero es que el marco jurídico como tal no soporta el resto de las necesidades económicas y fiscales, digamos, de un sector o de una misma nación, Claro. Se de mi queda, Dale, punto de Vanessa. queda vista. corta en la aplicación de lo que está conceptualmente. Mm. Sí, claro, porque es Completamente. que todo el mundo habla de, listo, de la mejor convención, de la mejor negociación, bueno, y eso de dónde va a salir. ¿Quién va a poner la plata? Y la poquita plata que se logra sale del sector privado, donde sí o sí se tiene que generar valor. Porque si no se genera valor en el sector privado, la empresa se acaba. Pero en el sector público no. En el sector público, sigámosle quitando al que produce, sea natural o jurídico la persona, y entonces ahí miramos cómo vamos llevando y cómo vamos controlando la masa, generando la expectativa de negociación eh, por sectores o sectorial según la industria. Y eso también hace falta, pienso yo, desde la academia nos falta y tiene un compromiso ahí pendiente con la industria y con la generación de valor de país. De acuerdo, sí. ¿Alguien más tiene como otra apreciación o algo así frente a la... Profe, Bueno, pues digamos que a manera, pienso yo, ¿no? Todo lo que han dicho mis mm, compañeros es cierto, digamos, en el reglamento interno, ¿no? Pero digamos que si Colombia fuera otro país organizado en otras condiciones, en otros sectores, con otros propósitos, podría ser una estrategia global o mundial para ser competitivos, ¿no? Para mejorar nuestros productos empresariales, los servicios a nivel del Estado, para que pues todo eso conllevara a un beneficio social y económico nacional del país, ¿sí? Como estrategia para vender productos a nivel internacional, pero pues digamos que lo que dice Edwin y Vanessa, pues eso desdibuja, digamos, lo que ya se ha, digamos, ganado en Colombia, ¿no? total. Total, y ahí quiero recoger un poco también lo que dicen todos y agregarles que Colombia tiene una cultura sindical muy particular.
y ahí se los vuelvo a insistir. Por ejemplo, los mismos sindicatos también tienen unos conflictos internos pues complejos como cualquier organización, es perfectamente normal, porque organizar una agenda en una organización es muy complicado. ¿Qué le vamos a dar prioridad a qué? Pero pues sí hay una cultura sindical muy particular y una cultura sindical muy marcada por el conflicto, como irónicamente. Entonces esto hace pues que los sindicatos peleen mucho como entre ellos y yo solo imagino como que esto, primero, o sea, está mal diseñado también una parte como económica sobre cómo vamos a recibir estos pliegos y estas peticiones de una mesa unificada, pues, pero también en cómo vamos a representar a los más pequeños. Y es que, o sea, Edwin está completamente acertado. Una cosa muy distinta es negociar con Ecopetrol a una empresa o una refinería privada pequeña que de pronto tiene otro tipo de necesidades, no solo la refinería, sino también los mismos trabajadores que están en ella. Entonces, claro, la industria va a compartir un montón de cosas, em, pero ahí olvidamos que a veces el contexto y la particularidad es muy importante. Entonces, esto fue algo muy, muy soñado el año pasado porque precisamente ponía en juego eso. Y entonces era como, bueno, ¿y qué pasa con todo lo que Colombia ha desarrollado sobre la representación de las organizaciones sindicales? ¿Dónde se queda? Y yo creo que prácticamente también por la multiplicidad de organizaciones sindicales que a veces puede llegar a tener los sectores y las mismas empresas. O sea, si una empresa a veces se enreda con tres sindicatos, no me imagino todo el sector organizándose, primero para presentar el pliego y segundo para sentarse a negociar. Entonces, ahí yo sí quiero, pero esperen, creo que me toca volver a compartir, porque quiero mostrarles, ustedes no han visto las etapas de la negociación, ¿cierto? Pues eso, ahí está chismoseando su programa. Claro, sé que personas como Edwin ya lo tienen más, mucho más claro, pero solo quería mostrarles, o sea, como hacerles... Edwin es sindicalista. Sí, no, pues él lo debe tener súper claro. Por lo que veo, pero yo sí quería mostrarles como todo el panorama de cómo se llega a una convención colectiva de trabajo. Esto igual lo van a trabajar un poquito más adelante, ahí chismoseando su programa, pero quiero que vean que todo el trabajo que implica un arreglo directo o como el resultado de una negociación, de una convención colectiva y por qué, pues cuando hablamos de representación esto es tan importante, porque entonces el conflicto colectivo, o sea, una convención colectiva solo se da resultado de una negociación colectiva. Y una negociación colectiva se da ¿por qué? Porque inicia un conflicto colectivo. ¿Sí? Necesariamente, o sea, todo eso necesariamente tiene que pasar. Y eso pasa porque existe una presentación del pliego de peticiones. La única manera de yo iniciar un conflicto colectivo es por medio de la presentación de un pliego de peticiones. Así funciona en Colombia y yo creo que también ese es un poco el trasfondo del énfasis que tiene la Corte Constitucional, porque es que si yo no tengo un pliego de peticiones, yo no puedo iniciar un conflicto colectivo y yo no me puedo sentar a negociar. Y si ese pliego de peticiones no va a representar lo que quiere el sindicato minoritario y solo vamos a hablar de unos y no de todos, está muy complejo, ¿sí? Entonces, por eso quería hacer como un poco este énfasis y entonces es la presentación de ese pliego de peticiones. Ahí no sé si van a ahondar en la denuncia, pero entonces se los voy a dejar. La denuncia solo puede existir cuando ya existió un instrumento colectivo anterior, puede ser un laudo o una convención colectiva, y uno como empleador puede presentar una denuncia, pero el conflicto colectivo solo inicia cuando el sindicato presenta pliego de peticiones, no es antes. O sea, ahí el sindicato es quien tiene la parada para iniciar un proceso, un conflicto colectivo y darnos pie a la negociación colectiva. Aquí en Colombia, siempre tenemos que negociar primero antes que cualquier otra cosa. Entonces, eso implica una obligación legal del empleador de recibir a los representantes y sentarnos durante los 5 días hábiles siguientes a la recepción del pliego. Y sentarnos, o sea, como ya es una obligación absolutamente expresa y clara de que tenemos que sentarnos y necesariamente empezar a formar una negociación colectiva y pues eso transforma en una mesa de diálogo, ¿sí? Entonces lo que se suele hacer en la práctica es nos sentamos inicialmente y empezamos a descubrir como cuáles van a ser como nuestras reglas de juego, cuándo nos vamos a ver, cómo nos vamos a ver, qué va a pasar, ¿sí? Y
Colombia lo que hace es, no le llama negociación colectiva como tal, o sea, como lo, negociación colectiva es lo grande, y lo específico lo llama etapa de arreglo directo. ¿Sí? Yo sí o sí tengo que surtir la etapa de arreglo directo. Como en Colombia es algo que empujan mucho, es que nosotros estuvimos trabajando un poco en hacer un análisis comparado y viendo otros países, tienen la legislación como de derecho colectivo un poco más amplia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en países europeos, está claro que ellos sí o sí se tienen que sentar a discutir sobre el salario, pero no está claro cómo es el procedimiento para otro tipo de peticiones. En cambio, en Colombia sí está súper claro que sí o sí tenemos que surtir una etapa de arreglo directo. O sea, sí o sí nos tenemos que sentar a negociar y mirarnos las caras y ver qué va a pasar con este pliego de peticiones. Y son por 20 días calendario y se puede prorrogar por otros 20 días. O sea, vamos a tener que estar 40 días, si llegamos a utilizar toda la extensión, 40 días sentados, conversando y surtiendo nuestra etapa de negociación colectiva. ¿Sí? Entonces quería como que tuvieran un poco este panorama entero sobre cómo funciona la negociación colectiva y cómo es que resultamos en una convención colectiva de trabajo, porque idealmente, y esto siempre es lo que se espera, cuando se acaba la etapa de arreglo directo es cuando nosotros firmamos una convención colectiva, o sea, decimos llegamos a un acuerdo y este va a ser nuestro texto y esta va a ser nuestra convención colectiva de trabajo. Ahora, ¿qué puede pasar? Pues también puede pasar que no lleguemos a acuerdo y de ahí nos vayamos a tribunal de arbitramiento, que pues eso ya lo van a ver mucho más adelante, pero siempre es con este ánimo conciliatorio e incluso cuando también, cuando era la huelga, en un proceso más adelante de la huelga, incluso hay un momento donde el empleador y el trabajador se tienen que volver a sentar con un tercero. Entonces, aquí sí hay una promoción muy especial sobre la negociación y las mesas de diálogos entre el sindicato y el empleador. Y yo creo que este también es como todo el trasfondo, de pronto un poco legal y como todo lo que se imagina también la corte de por qué era tan importante otorgarle la negociación colectiva y no privar a los sindicatos minoritarios. Sí, Vanessa. Yo tengo una duda, yo lo expuse, Sí, pero pues uno se queda corto. sí, Dice no, claro. digamos que el Estado sí puede regular la convención, es decir, que el Estado que puede decir qué se puede negociar, qué no se puede llevar a la mesa, o cómo regula la convención, que es el resultado de ese conflicto que hay. Sí, la convención colectiva tiene unos límites, como todo, y por ejemplo, esos límites también tienen que ser constitucionales. Entonces, por ejemplo, todos esos derechos todo este principio de la irrenunciabilidad que existe en el derecho laboral es que el trabajador no puede renunciar pues a ciertos derechos pues que son indiscutibles y pues la convención colectiva no puede ir en contravía de eso. Y lo mismo, entonces también, por ejemplo, eh, la Corte Suprema de Justicia ha sido muy juiciosa como en dejar estos límites claros en el sentido de que una convención colectiva no puede estar por debajo de ciertos beneficios para los trabajadores y, por ejemplo, una vez yo, no sé, yo determino algo, la idea no es desmejorarlo. O sea, yo no puedo, por medio de una convención colectiva, desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, ahí está es como esta intervención un poco del Estado, porque incluso un juez puede declarar ineficaz un artículo convencional. Gracias. Claro. Yo tengo una pregunta, profe. En el marco Sí. jurídico del derecho colectivo, ¿cómo se interpreta? Bueno, y en el marco también de los derechos y de la OIT, ¿cómo se puede interpretar que lo que yo decía ahorita, que un obrero en el sector de hidrocarburos gane casi 4 millones y en el sector de infraestructura gane el mínimo? Por lo que genera el sector. Exacto. Eso es lo complejo porque, por ejemplo, tanto la OIT como aquí el ordenamiento, que creo que eso ya pues ha sido como un poco que no es tan contextual, ha sido como, pues, o sea, si yo en una industria decido pactar que va a existir ciertas escalas de salarios, pues nada, así será. Con tal de que no, obviamente, la comisión llegue a desvirtuar como el mínimo y plantee que esto va a estar por debajo, eso absolutamente nunca va a pasar, pero es así. Entonces es como si las partes acuerdan que va a existir cierta escala salarial y esta va a ser mejor en una industria que otra, o sea, lo que se ha entendido es como, bueno, pues esos son los sectores, esa es la economía.
que claro, es bastante problemático y es como, ¿por qué están pasando estas diferenciaciones? Pero pues eso ya se ha dejado como mucho más al arbitrio de las partes según lo que han negociado. Pero Entonces, se podría decir que ahí hay una oportunidad, no sé, de abrir jurisprudencia, no dejándolo en manos del sector o de los sectores, sino pues a nivel de política de Estado. pues yo creo que sí, pero por ejemplo, la política de salario mínimo precisamente creo que quiere resarcir un poco eso y esto es algo que se ha pensado a nivel mundial. Colombia no es el único país que se sienta con los sindicatos, o sea, que se sienta empresa, sindicato y gobierno a plantear el salario. Lo que les contaba, hay países donde solo se sientan las empresas y, y el sindicato y le pasan una propuesta al gobierno. Entonces, yo creo que esa idea lo he intentado como resarcir estas normas sobre el salario mínimo, pues que está tan sonada ahorita, donde se intenta discutir un poco eso, como, bueno, o sea, cómo vemos el panorama frente a la remuneración que están teniendo los trabajadores y cómo esto va a impactar la empresa. Lo que pasa es que, pues, lo mismo, el salario mínimo al final queda un poco general en todos y no estamos mirando esas diferenciaciones en las industrias. Pero es algo para pensar. Verdaderamente sí. Sí, porque digamos uno lo puede, o en este caso lo estamos poniendo en un perfil o en un rol donde se supone que no hay mucha experiencia, no hay estudio, pero Total. lo mismo, en el caso de los profesionales, un profesional recién egresado no gana lo justo, no gana lo necesario, y muchas No, veces ni siquiera recién completamente. egresado, hasta con especialización, maestría, bueno. Con todo y nada, de acuerdo. No, completamente de acuerdo. Y lo que te digo, yo creo que Y ahí estas sí nadie hace políticas, nada, ni el ujú, gobierno, ni el nada, sindicato, ni ajá, la convención, nada. Ahí sí todo nada, el mundo se hace nada. loco. Exacto, total. Y sí, estas políticas de pronto de salario creo que han intentado un poco como equilibrar esa balanza, pero sí creo que ha sido bastante complejo y la gente no le ha puesto la atención necesaria. Y por ejemplo, cuando los sindicatos se ponen en salario, ellos piden como un aumento salarial, pues general para la empresa. Hay veces que ponen escalas, pero sí, lo mismo, creo que es muy complicado. Listo, profe, gracias. No, con todo gusto. No sé si alguien tiene una pregunta adicional o algo que quieran comentar como para dar cierre. ¿El profe ya regresa a la próxima clase? Creo que sí, entiendo que sí, si no, pues de pronto yo los acompañaré, pero entiendo que Julián ya está a la próxima clase, entiendo que también tienen un protocolo, la del último protocolo y la última exposición. Y bueno, nada, quise ahí terminar un poquitico antes porque este Zoom a uno lo saca inmediatamente. Y bueno, ya, creo que eso sería todo. Muchas gracias por recibirme esta clase. Aquí también estoy a su disposición y bueno. Si nos llegamos a volver a ver, pues muy bien. Y ya. Gracias, profe, a usted. Gracias, Gracias. profe. No, con mucho gusto. Muchas gracias a Profe, los que gracias. presentaron hoy. Feliz día a todos. Gracias.